Hola Natacha, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá, escuchándote y con muchas preguntas como siempre, pero tenemos una noticia que es esto del decreto de Milei con respecto al derecho a huelga, ¿verdad? Sí, nos pasó por arriba, se publicó hoy en el boletín oficial un decreto de necesidad de urgencia que regula la actividad de la Marina Mercante. Ok. Y vos me estarás preguntando, pero ¿y qué tiene que ver el derecho a huelga con la Marina Mercante? Bueno, buena pregunta jurídica para el decreto de necesidad de urgencia 340/25, porque efectivamente es una norma que regula la actividad en los barcos, pero en un artículo se incorporó una norma que intenta ponerle restricciones muy fuertes al ejercicio del derecho de huelga de todos los trabajadores, no solo de aquellos vinculados a la actividad de la Marina Mercante. Okay. A tal punto es así que este artículo, es el artículo 3 de este decreto, replica una norma que estaba contenida en el famoso DNU 70 del 2023, el DNU que allá a comienzos de la gestión de Javier Milei fue como la piedra basal en términos normativos, que tenía un capítulo laboral y que ese capítulo laboral incluía una restricción muy fuerte al ejercicio del derecho de huelga. Bueno, para hacer un poquito de historia, aquel decreto, el capítulo laboral de aquel decreto, había sido suspendido, es decir, su vigencia había sido suspendida por acciones judiciales que presentaron todas las centrales sindicales. Sí, me acuerdo. Esto dio origen a una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, finalmente una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo diciendo que el capítulo laboral de ese DNU era inconstitucional. Esto todavía está en la Corte, pero en principio el capítulo laboral del DNU 70 no está vigente por esta decisión judicial. Bueno, lo que hizo el gobierno fue traer un artículo de ese capítulo laboral, el vinculado con el ejercicio del derecho de huelga, y colarlo medio subrepticiamente en una norma que se dedica a regular la actividad de la Marina Mercante. Ahora, de acá se desprenden bastantes cuestiones. La primera es si este nuevo intento de avanzar sobre el ejercicio del derecho de huelga es o no una especie de burla a la sentencia judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Es decir, porque tenés un DNU que fue cuestionado judicialmente y la respuesta del gobierno a ese cuestionamiento judicial es volver a dictar una norma que tiene el mismo contenido. Si se pudiera hacer eso, en realidad cualquier sentencia judicial carecería de sentido, porque ante cualquier sentencia judicial la respuesta del gobierno puede ser: te dicto una nueva norma con el mismo contenido. Y hasta tanto alguien no la cuestione, va a seguir teniendo vigencia el nuevo DNU. Sí, Luis, te consulto algo como para entender este recorrido histórico que haces. El DNU, digamos, es frenado, sobre todo este capítulo que estás diciendo, por un freno de la justicia, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí en más, este nuevo decreto que en teoría regula a la Marina Mercante o el trabajo de la Marina Mercante, trae este decreto nuevamente y lo pone en vigencia con respecto a las actividades esenciales. Es así lo que involucra a el funcionamiento de ciertos sectores, y eso limitaría el derecho a huelga, algo así. Exacto, vuelve a traer la partecita del capítulo laboral del DNU 70 del 2023, la partecita que limitaba el ejercicio del derecho a huelga. Okay. O sea, no todo el capítulo laboral, solo la partecita que limitaba el ejercicio del derecho a huelga. Y de vuelta, como te decía, lo trae para todos los trabajadores, no solo para los de la Marina Mercante. Ahora, ¿qué implica en términos prácticos? Ahora, esto seguramente se va a judicializar, ya las centrales sindicales están, los abogados están con el teléfono al rojo vivo y seguramente se van a presentar acciones judiciales a la brevedad, pero básicamente el contenido de aquel decreto, el de diciembre del 2023, que en este tema, el decreto que se publicó hoy en el boletín oficial lo reproduce literalmente, es básicamente obligar a casi la totalidad de los trabajadores y las trabajadoras a no poder ejercer el derecho de huelga. Es decir, el derecho de huelga sigue siendo un derecho formalmente reconocido, pero en muchas actividades se exige que los trabajadores y las trabajadoras garanticen como mínimo entre un 50 y un 75% de la prestación normal de servicios de un día común y corriente.
Entonces, por ejemplo, el bar de la tribu, si quiere ir a la huelga, bueno, va a tener que garantizar el 50% de lo que hubieran trabajado en un día normal y común y corriente. Sí. No va a suceder en el bar de la tribu, en una cooperativa, compañeros, compañeras, pero el bar de la esquina, el que está ahí en Lambaré y Sarmiento, o el kiosco que está en Lambaré y Sarmiento, también va a tener que garantizar el 50% de el servicio que brindaría en un día común y corriente. Esos son la ley los denomina actividades de importancia trascendental. Okay. Y en los servicios esenciales, que son algunos más limitados, pero también muy importantes, se exige el 75% de lo que es la prestación de servicios en un día común y corriente. Es decir, para esos trabajadores, ya sea que caigan dentro de la categoría de servicios esenciales o de actividades de importancia trascendental, estamos hablando que en la práctica el ejercicio del derecho de huelga dejaría de tener sentido. Ok, me quedo pensando en esto y en lo que decís del 75% y pienso en los sectores que actualmente o en realidad históricamente se movilizaron un montón. Pienso, no sé, en educación, pienso en transporte, pienso en telecomunicaciones. O sea, todos esos servicios entrarían dentro de lo que es categoría de trabajo o servicios mínimos de trabajo esencial. Es algo así y tendrían que garantizar el 75% de concurrencia o de acción. Exacto. A ver, ahí depende de cada sector y ver en cuál de las dos categorías, en cuál de los dos grupos entra. A ver, la lógica del sistema es, históricamente, porque esto ya existía en nuestro país, es, a ver, vos trabajás en una central nuclear y el sindicato no puede declarar la huelga y nos vamos todos y queda la central nuclear vacía. Digo, eso no puede suceder en un hospital, en una sala de terapia intensiva. El sindicato de trabajadores de sanidad declara una huelga y se van todos y no queda nadie en la sala de terapia intensiva. A ver, hay algunas actividades que por sus propias características tiene lógica, es razonable imponerle determinados requisitos y determinadas restricciones al ejercicio del derecho de huelga. Que eso después tiene que ser contrapesado con otro tipo de mecanismos que le permita a esos trabajadores y trabajadoras ejercer sus derechos sindicales. Pero, de vuelta, hay algunas actividades en las cuales tiene lógica imponer determinadas restricciones. Esto está discutido en todo el mundo. La Organización Internacional del Trabajo lo viene trabajando hace décadas. De hecho, la regulación que existía en nuestro país, una ley del año 2004, es una ley que copia el modelo de la OIT, o sea, copia el modelo de la Organización Internacional del Trabajo, que dice, bueno, hay algunas actividades que son servicios esenciales, acá podemos poner restricciones, hay otras que, llegado el caso, podríamos ver en cada una, por ejemplo, el servicio de recolección de residuos. Bueno, si un día paran los trabajadores que recolectan los residuos, no hay ningún problema. Si esa huelga se prolonga durante 15 días, ya hay un problema sanitario, entonces se le puede imponer algún tipo de restricciones. Esta era la lógica del sistema original. Lo que pasa es que este DNU, que insisto, reproduce el contenido del DNU de diciembre de 2023, avanza sobre un montón de sectores que no tienen nada que ver con servicios esenciales. Por ejemplo, insisto, me parece que el ejemplo más burdo es la hotelería y la gastronomía. O sea, exigirle a los trabajadores de hoteles y de restaurantes que brinden un servicio del 50% de un día común y corriente, no tiene mucho sentido. En el caso del transporte, lo mismo. En el caso de la educación, se establece que es un servicio esencial hasta la educación secundaria inclusive. Es decir, prácticamente se prohíbe el ejercicio del derecho de huelga en una escuela. Si te exigen, a ver, si como mínimo vas a tener que garantizar el 75% de la prestación de un servicio en un día normal, ahí no hay derecho de huelga. De hecho, hasta muchos trabajadores decían, bueno, en algunos sectores hasta el ausentismo medio que te compatibiliza, o sea, te compensa ese mínimo porcentaje de derecho de huelga que me dejas hacer. Así que claramente es un intento de avanzar muy fuerte sobre el ejercicio del derecho de huelga, disfrazado o tratado disimulado en el medio de una norma que regula la actividad de la manera mercante. Sí, me quedo pensando en esto que decías al comienzo, que es, bueno, cómo es frenado un DNU, un capítulo del DNU por la justicia y que se encuentra también el lugarcito, o sea, el margen como para poder hacerlo en otro DNU que no tiene nada que ver con lo que está justamente regulando. Mi pregunta es una ¿cómo lo analizás? ¿Lo analizás como una provocación? ¿Lo analizás como una medida que además obviamente de limitar el derecho a huelga está
proponiendo otra cosa? A ver, es difícil analizar cuáles son las intenciones atrás de esta norma puntual, no de la regulación general de la marina mercante, digo, no el decreto claro. completo, de este artículo. Básicamente porque las chances de que la justicia diga que es inconstitucional son muy altas, y la chance de que la justicia lo haga rápido también son muy altas porque es muy burdo, es muy burda esta norma. Con lo cual, no termino de entender si es una provocación, si es una forma de poner a la defensiva a las organizaciones sindicales, a los trabajadores y las trabajadoras, porque ten en cuenta que, a ver, estamos todos de vuelta tratando de contener los efectos de una ofensiva. A ver, siempre hay que recordar aquel video que se viralizó de Esteban Bullrich cuando era ministro de Educación, que explicaba cómo planeaban las acciones contra los sindicatos y contra los trabajadores y las trabajadoras de las escuelas. Sí. Que decían, bueno, ponemos 10 temas en agenda. Y los sindicatos no reaccionan contra los 10, reaccionan contra los 2 más importantes. Entonces avanzamos con los otros 8. Okay. Y cuando se dieron cuenta que estamos avanzando con los otros 8, se corren y entonces ahí nosotros avanzamos con estos 2, que nos habían quedado pendientes. Tal vez haya algo de eso, bueno, ahora estamos todos hablando del derecho de huelga porque efectivamente la amenaza es muy importante, es un tema estratégico para la capacidad de acción, la capacidad de respuesta de los trabajadores, de las trabajadoras, pero bueno, tal vez ellos descuenten que esto más temprano que tarde va a ser suspendido, puesto en cuestión por el Poder Judicial, pero mientras tanto van avanzando con otras cuestiones. De hecho, por ejemplo, hoy también salió una norma que restringe, por lo menos que habilita al Estado Nacional a correrse la paritaria nacional docente, si le viera una especie de desnaturalización y debilitamiento de la paritaria nacional docente. Seguramente están pensando en reformas laborales que van mucho más allá de la reforma laboral que ya aprobó el Congreso el año pasado en la Ley Bases. Pero me parece que hay ahí una cuestión de poner un montón de temas arriba de la mesa para que, en todo caso, la resistencia se concentre en algunos de ellos y el resto tengan vía libre para avanzar, sin que en ningún caso renuncien a avanzar sobre el derecho de huelga, más allá de que por ahí prontamente tengamos alguna resolución judicial que cuestione este nuevo decreto. Me parece que puede ir más por ese lado. Como algo más distractivo, podemos decir, y que en van probando. En algún momento quizás vamos a estar atentos o atentas con otras cosas para que verdaderamente puedan llegar a limitar el derecho a huelga. Pienso en esto porque, sinceramente, ahora recién nos enteramos de la noticia y del decreto. Digo, ¿qué ganan haciendo esto? O sea, ¿cuál es el para qué, más allá del por qué o el objetivo? Bueno, ¿para qué lo están haciendo? Entonces, eso que decís que, bueno, quizás tenga que ver con maniobras de distracción o mismo saber que si abren demasiados frentes, todo lo que es el movimiento de los trabajadores y trabajadoras, vamos a tener que, o sea, no nos da el cuerpo, entonces, bueno, ir avanzando por el lugar que dejamos libre, ¿no? Posiblemente haya algo de eso, me parece que va, a ver, todo parece indicar que va por ese lado, porque, insisto, es tan burdo que no se entiende, sino, pero al mismo tiempo dejan bien en claro que quieren ir contra el derecho de huelga, quieren limitarlo, quieren dificultar mucho su ejercicio, y en ese sentido, me parece que hay que estar muy atentos para responder en todos los frentes, pero al mismo tiempo también ver que esto es parte de un avance estratégico. Y ya te diría, ni siquiera del gobierno. Esto, me parece que tenemos que empezar a correrlo del centro al presidente. Me parece que hay un proyecto de una clase que en todo caso está usando al gobierno como herramienta de turno, pero que una vez que se vaya el gobierno, va a seguir estando y va a seguir siendo el contradictor, el sector con el cual el enfrentamiento seguramente va a crecer en intensidad. Luis, te agradecemos un montón que te hayas tomado un tiempito para hablar con nosotras sobre este tema, y claramente vamos a seguir viendo qué sucede con este DNU, y obviamente también nos quedan pendientes el tema de las paritarias, que es algo que teníamos en agenda para hablar, pero no va a faltar la oportunidad. De hecho, no casualmente estamos hablando de derecho de huelga y no del congelamiento de las paritarias, que me parece que abreva un poco a esto que veníamos charlando acerca de cuáles pueden ser los objetivos de que pongan este tipo de temas en agenda.
Nos queda pendiente entonces hablar sobre paritarias. Gracias, Luis. Nosotras seguimos con eso que falta. En este caso vamos a escuchar un tema para cerrar la columna de Luis Campos. Él es investigador, es compañeros, amigos ya de la casa hace muchos años, forma parte de FM La Tribu. Hoy nos estuvo contando un poco qué estaba sucediendo con este DNU recién salido, recién decretado, y que también nos quedaba pendiente esto que habíamos anunciado al comienzo, que tiene que ver con, bueno, qué está pasando con las paritarias, cuál es el rol del Estado en esa negociación, pero bueno, son todos temas que en algún momento vamos a ir tocando. Ahora vamos a escuchar a Privia haciendo de Chispa Fuego. Imparable conmoción,